Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo video en tu canal de Conoce Más. Y hoy estamos con un invitado, de hecho nos metimos a su ecuestre, como pueden ver en el fondo, un lugar donde contamos con muchos caballos y nos va a estar platicando mucho de su vida. Y hoy estamos con René Tirado. ¿Cómo estás, René? Un gusto y un placer tenerlos aquí. Una persona mazatleca que se ha dedicado mucho a temas de forcados, temas ahora con ecuestre. También nos va a platicar un poco de lo que hizo o lo que ha hecho muchísimo antes incluso de llegar a donde estamos ahorita con ecuestre. Pero bueno, la idea, René, es conocerte y pues darte la bienvenida que estés en este espacio. También agradecerte que nos hayas invitado a tu lugar y aquí poder explorar mucho más de lo que estás haciendo. Y me gusta empezar siempre, René, pues ahora sí que el inicio de la vida de René Tirado. ¿Dónde fue? ¿Dónde vivió? ¿Cómo era su familia cuando era pequeño? Fíjate, curiosamente, pues mi familia es apellido Tirados uno, imagínate, seré mazatleco, Sí. ¿no? Pero curiosamente yo no nací en Mazatlán. A mí sí me queda muy bien lo del corrido de que nací fuereño y me siento como mazatleco. Digo, soy mazatleco. Yo nací en la Ciudad de México, pero muy chiquito me trajeron para acá mis papás por situaciones de trabajo. Vivían en México cuando yo nací y yo nací prácticamente en la Ciudad de México, pero muy niño pues se regresaron mis papás a Mazatlán y pues prácticamente me crié aquí, ¿no? Pero la realidad y cosa curiosa, yo no nací en Mazatlán, yo nací en la Ciudad de México, soy chilango. ¿Y a los cuántos años o meses te tocó allá que te viniste para allá? Prácticamente yo me vine como a los 5 años yo ya viví aquí en Mazatlán y ya toda una vida aquí en Mazatlán. Realmente pues prácticamente mis primeros 3, 4 años de vida fueron en México, pero cosa curiosa, yo me la pasaba aquí en Mazatlán con mis abuelos, con mis tíos, yo me la pasaba aquí en Mazatlán, yo siempre venía mucho a Mazatlán, inclusive mi mamá cuenta la anécdota de que yo me venía solo, o sea, me subían al avión, de muy chiquito me recogía ahí mi abuela o algo, fui muy apegado siempre a mi abuela materna y pues la verdad me la pasé mucho tiempo acá y yo no dimensioné vivir en Ciudad de México o en Mazatlán, para mí yo creía que tenía dos casas. ¿Y cómo se da? Nos dices que estabas allá o te tocó nacer allá por trabajo y las oportunidades que tenían tus papás y el regresar a Mazatlán cuando tenías aproximadamente 5 años. ¿Cómo fue ya ese? A lo mejor fue muy natural estar acá, pero ¿qué sucedió que ahora sí regresaron? Fíjate, pues como lo dices tú, se dio muy natural y se dio por una cosa muy curiosa. Dentro de mis cosas que me han pasado en la vida, yo tenía un soplo en el corazón. Entonces, mi mamá veía que yo me agitaba mucho, que yo, ¿cómo se llama? Pues llevaba una vida dentro de lo que cabe normal, pero sí tenía esos temas, sobre todo por la altura. Hacía falta el aire, Sí, 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 y era difícil digo, respirar. no tanto como así, pero sí había un tema de una marcado, a lo mejor un pequeño agitamiento y todo. Mi mamá todavía ahí no sabía, o mis papás todavía no sabían que tenía un soplo. Les recomendaron que nos fuéramos a vivir al nivel del mar, que por la altura, etcétera, y se fueron dando varias cosas y pues Sí. deciden venirse para acá y ya aquí y yendo a México a checarme es donde se dan cuenta que yo tenía un tema en el corazón y pues con más razón se quisieron quedar acá. Y bueno, así fue, pero fue muy natural, te digo, yo nunca hice esa diferencia de que yo vivía en Ciudad de México y no en Mazatlán. Yo lo asociaba de muy chiquito que tenía dos casas y que pues a veces me tocaba ir a la casa de la playa y a veces me tocaba estar en la casa que hacía frío, eso es lo que yo asociaba, ¿no? Qué chulada, quien como tú, que puede Sí, disfrutar el calor, la sí, playa y el invierno, el frío allá en sí, el sí, sí. DF. Y bueno, muy chiquito, dices, pues se vienen a vivir para acá sin saber el tema del corazón. ¿En qué momento se dan cuenta y cómo fue para ti, para tu familia, descubrir esa parte y pues los tratamientos que tuviste que llevar? Fíjate que fue muy curioso. Llego aquí a Mazatlán y con el cambio de clima empiezo a enfermarme mucho de la garganta y a mí me pegaba una gripa y era casi de calenturas, convulsiones. Entonces es ahí donde me encuentran el soplo. Y otra cosa muy curiosa de mi vida, me ponen para ya operarme, pero yo era una persona o un niño que no era candidato todavía a operarme porque era muy pequeño, muy chiquito, no daba
¿cómo se llama? El peso para una operación de ese tipo, de a corazón abierto, etcétera. Entonces le dice a mi mamá, me ponen un tratamiento de 6 meses, que digo, me va a aventar un gol. Tomaba la emulsión de Scott, que nunca se me olvidó, era un martirio. Y me ponen ciertas cosas de tratamientos para que suba de peso, etcétera. Y en ese inter, mi hermano mayor, que es otra de las cosas que son importantes en mi vida, mi hermano mayor empezó a jugar fútbol americano. Y yo, así como te lo digo, me encantó el deporte y a escondidas de mi mamá, con el problema que tenía, empecé a entrenar y empecé a ir a jugar. Y llámale cosas del destino, no lo sé, pero en ese programa de 6 meses, y aparte que yo entrenaba y esto y lo otro, digo, muy niño, pues regreso a México, me hacen la valoración, pues, o sea, para entrar a la operación y proyectar la operación, no sé, a los 2 meses, y le dice el doctor, oye, ¿sabes qué? Tu hijo está súper bien, no sé qué hicieron, pero está muy bien, digo, el soplo está ahí, pero no, o sea, lo veo muy bien. Y mi mamá ya le dijo, no, pues es que sabes que está haciendo un poco de ejercicio dentro de lo que puede, etcétera. Pero pues déjalo. O sea, si mientras no presente, hay que monitorearlo muy bien, pero mientras no presente problemas, déjalo. Y hombre, cosa curiosa, de ser un candidato a operación, pues a mí el deporte, sobre todo el fútbol americano, me salvó de esa operación. Y jugué pues prácticamente toda mi niñez, hasta los 30 y que hubo, le seguí jugando. Ya ahorita me cuido un poquito más por el tema de que ya no es lo mismo, pero seguí jugando hasta hace 3 4 años todavía jugué. Y es un deporte al que le debo mucho. De hecho, saludo mucho al Club Halcones, que ahí fue donde yo me formé y la verdad, pues me cambió la vida en ese sentido, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando empezó todo este? Supongo que dentro de la familia pues hay cierta preocupación, hablar de una operación al corazón, pues es mucho nerviosismo, mucho miedo, a lo mejor temor de que algo pueda salir mal. Y al estando tan pequeño, ¿cuántos años tenías Pues cuando te todo estoy esto hablando sucedió? que ahí tenía de 5 para 6 años. O sea, yo empecé a jugar fútbol americano a los 6 años. ¿Y tú qué sentías? Pues sabías, entendías qué estaba sucediendo, qué requería tu La cuerpo. verdad, no. Yo sí tengo esos recuerdos de niños de muchos hospitales, la verdad sí los tengo, de muchos doctores, pero yo no, la verdad es de que no dimensionaba, y no dimensionaba que como te lo digo, o sea, vi el deporte, Te me fuiste a hacer gustó, deporte sin darte me cuenta. encantó, me apasionó y pues lo jugué más de 30 años, o sea, tan así que me apasionó tanto. Pero la realidad es de que no lo dimensionaba, ¿eh? Yo creo que mis papás eran los que vivieron esa etapa más fuerte y pues las que se la chutaron. Yo la verdad no tenía conciencia de ese momento, la situación que vivía. Y esta parte, ¿cómo fue pues ese año a lo mejor que duraste visitando muchos doctores, hospitales, y con la parte de la escuela, cómo funcionaba para ti? Pues fíjate, yo lo veía muy natural, pues recuerda que ya te digo que ya también vivíamos casi aquí en Mazatlán, entonces yo recuerdo mucho, pues vamos a México a los doctores, o sea, muy natural. La verdad es de que mi mamá en ese sentido hizo un gran trabajo porque yo nunca me sentí enfermo como tal. Me acuerdo de ir con los doctores, me trataban muy bien, etcétera, pero nunca, gracias a Dios, no dimensioné la situación en la que estaba. Y te repito, prueba de eso es que cuando vi el ejercicio, a lo mejor con más conciencia no me hubiera atrevido a hacer, y menos jugar fútbol americano, porque mi vida ha sido muy extrema a veces, y entonces pues no me fui a jugar tenis, no, fui a jugar americano, sí, a lo mejor con 5 años, 6 años, perdón, de que pues no es lo mismo, pero era un deporte de contacto, a lo mejor con niños de tu edad, etcétera, con unos entrenamientos muy especiales. Yo considero que el fútbol americano es un deporte súper formativo, y pues la verdad es de que me fui a un extremo y claro que no lo dimensionaba, porque si no, creo que no lo hubiera hecho. Y tus papás, al decir, está jugando fútbol americano, hay golpes que, muchos golpes son a la altura del pecho, Sí, precisamente a la altura del corazón, y nada de eso, o no les preocupó, o no sabe, o bueno, a lo mejor cuando era real, más pequeño había menos avance de realmente ese tema. es lo que te digo, yo lo empecé a hacer a escondidas. Me llevaba mi hermano mayor, que tampoco tenía gran conciencia, mi hermano tendría 11 años,
Entonces, pues ahí, digo, obviamente es la categoría más pequeña, pues traigo a mi hermano, pues oye, que entrene, oye, que esto, y lo hacía pues un poco a escondidas de mis papás, no tanto como eso escondidas, pero mis papás se enteraron ya que estaba jugando. Entonces, pues mi mamá, yo creo que por eso te digo que hizo un gran trabajo en el sentido de no preocuparme. Pues yo ya después platicando, pues me dice que la pasaba muy mal y todo y que pues estaba al pendiente, pero no me limitaba, fíjate, no me limitaba y eso yo creo que me ayudó mucho en mi formación de que siempre lo que quise hacer lo hacía. Siempre, pues creo yo, pues al final era un niño, pues sí se preocupaba mucho, pero no me lo demostraba, entonces para mí fue muy natural. Y ya, pues una vez que pasa la mayor parte de este susto que te dicen, continúa haciendo la vida que estás haciendo, estás bien, ¿cómo sigue esa parte del corazón? ¿No es algo que te sigue, lo sigues con Pues el fíjate tiempo, que se cura, se no alivia? se cura, pero el corazón va creciendo y el soplo se va quedando ahí. Obviamente para la edad que tenía y para el tamaño del soplo era, como te repito, un tema de riesgo y que se tenía que ser operado, pero fui creciendo y gracias a Dios ese tema, pues prácticamente el soplo es muy pequeño, ya no representa gran problema, pero ya después cuando yo tomé más edad, etcétera, pues como te repito, le agradecí mucho al deporte y fui como que muy consciente de que eso cambió mi vida, ¿no? O sea, de que hacer deporte cambió mi vida y se lo agradezco mucho. Yo siempre he dicho que una de mis partes más importantes formativas fue el fútbol americano y todo lo que engloba jugar fútbol americano ¿cómo se llama? Y le estoy muy agradecido, la verdad. Y ahorita es un proceso simplemente de monitorear Sí, con de el... monitorear, digo, tengo otras cosas que monitorear que ya las hablaremos un poquito más adelante de la entrevista, pero ya, gracias a Dios, ya no es un problema. Ok, y ya, pues solucionando de alguna forma ese primer susto de que ya no hay que operarse, puedes seguir con tu vida, la normalidad que estás llevando con el deporte. También cómo eso lo empezaste a conjugar, cómo eras también en la escuela, con tus amigos, qué hacías. Sí, sin duda te digo, a mí me formó mucho el americano, la manera en que te enseñan a afrontar las cosas y ahí empezaron mis vidas de retos, o sea, por ejemplo, siempre he sido una persona, ahorita que lo estamos hablando, que empezamos la entrevista, muy pequeña de estatura, realmente mido 1.60 y ¿cómo se llama? Y por ejemplo, jugar fútbol americano hasta, pues, prácticamente 20 años después, pues ya me tocaban chavos de 120 kilos, todos tronados, y creo que siempre, no es que yo te diga que fui bueno, ¿no? Pero fui selección de Sinaloa, creo que siempre en mi equipo me gané ese lugar de respeto, de hacer las cosas como se deben. Me enseñó mucho que tus limitantes o lo que pueden ser tus limitantes, tienes que buscar hacerlas fortaleza. Por eso te decía que le he sacado mucho provecho a mi estatura y me ayudó a llegar a la otra parte de mi vida, digo, que también la escuela, etcétera, pero otra parte de mi vida que me cambia son los forcados, que de igual manera, mi hermano, por influencias de mi hermano mayor, entro a los forcados a Ujú. escondidas igual de mi mamá, muy chiquito, entré prácticamente de 13 años, era un niño, y empecé a entrenar, me enamoró el mundo, no de los toros solo, porque una cosa curiosa, yo en México iba a la Plaza de Toros México por mi abuelo, por influencias de mi abuelo. O sea, la primer plaza de toros que yo conocí no fue la de aquí de Mazatlán, sino la Plaza México, porque mi abuelo, gente de campo, gente de rancho de toda la vida, pues ir a los toros para él era religión. Entonces nos inculcó eso. Creo que toda la gente de los ranchos, de las rancherías, están muy apegados al ganado, a los caballos, a los toros, etcétera, que si quieres lo vamos hablando más adelante. Es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra identidad. Y mi abuelo nos inculcó mucho. Entonces yo sí, de niño, yo no tenía superhéroes. O sea, para mí el Batman, Spider-Man, Superman, no eran los superhéroes. Para mí los superhéroes eran los toreros. Yo veía a los toreros como superhéroes y ese mundo se me hacía mágico, se me hacía como un hombre era capaz de enfrentar a un toro de esa manera.
se me hacía ahora sí que mágico. Y aquí en Mazatlán conozco a los Forcados por el tema de mi hermano, por accidente. Ya te digo, de los 6 a los 13, pues pasaron 6, 7 años. Entonces yo conozco a los Forcados porque mi hermano empieza a entrar a los Forcados y yo le pido ir a una corrida de toros porque quería conocer un torero, con lo que te digo, o sea, venía el Gleason, el matador Gleason, y yo quería conocer ese torero tan polémico que en ese momento, pues, todo el mundo hablaba de él por su valor, por muchísimas cosas que hacía, porque fue un torero sin igual. Entonces venía a Mazatlán y le digo a mi hermano, oye, llévame para conocer al Gleason, niño, 13 años. Y a mí me enamoró el mundo de cómo se llevaban ellos, los Forcados, porque a mí me tocó conocer el mundo de los Forcados atrás, ahora sí que en backstage. Cuando conozco todo eso, pues la verdad es de que me enamoró, me apasionó y, y decidí en ese momento que quería ser Forcado. Y me costó un poco de trabajo porque era muy niño, porque te digo, los buscaban inclusive hacer un poquito a escondidas de mi mamá, medio si se podía, pero fue algo que sin duda, igual que varias etapas de tu vida, me marcó y me sigue marcando y yo creo que me va a marcar hasta el día que cambie de terreno. Ahora sí que cambie del terreno que estoy ahorita al terreno espiritual o no sé. Creo que me va a cambiar y entonces siempre me va a marcar. Y bueno, pasaban ahí, seguías haciendo deporte, fútbol americano, ¿empezaste a entrenar o empezaste a conocer el mundo de los forcados, este tema? No estoy seguro cuántos años de diferencia nos llevamos, pero sí, cuando yo era niño, incluso aquí en Mazatlán hay una colonia que se dedica exclusivamente a nombres de toreros. Aquí en Mazatlán de alguna forma también había bastante cultura en torno a los toros. Y venían muchos toreros de renombre aquí a la Plaza de Toros de aquí de Sí, Mazatlán. ¿Y cómo te empezabas a desenvolver con ellos y empezar también a ir? Porque también, supongo, estabas estudiando, hacías fútbol americano, sí, ahora te metías a los forcados, ¿cómo funcionaba toda esa pues parte? mira, te repito, yo dejé de jugar al americano ya muy grande y la verdad es de que a mí me ayudó mucho, ¿no? Jugar fútbol americano es un deporte de alto rendimiento, me ayudó mucho en mi vida, en llevar valores en mi vida. O sea, yo de chavito no tomaba, hasta la fecha no tomo, no fumaba, y no porque no quisiera, no porque mis amigos no fueran reventados, yo fui muy reventado, pero ese inculcarte ser responsable, ese saber que si fumabas no corrías igual, que si te desvelabas no rendías igual, los juegos eran los sábados o domingos, pues imagínate, entonces me ayudó mucho formativamente. Cuando yo ya entro a los Forcados, aunque tenía 13 años, pues tenía 7 años jugando americano. O sea, era un chavo que siempre hizo deporte, que yo te jugaba 2 partidos de fútbol soccer en un día y me iba a entrenar americano. Y cuando empecé en los Forcados, pues iba al americano, jugaba soccer en la escuela y aparte iba a los Forcados. Entonces siempre me mantuve en muchas actividades. Me ayudó mucho el tema del americano, siempre te digo, es un pilar en mi vida. ¿Y cómo empieza el tema taurino? Pues la verdad es de que aquí en Mazatlán tenemos una gran cultura de la tauromaquia. Es una tristeza que se vaya perdiendo y que las nuevas generaciones ni siquiera la conozcan. Amén, ahorita si quieres, con muchísimo gusto tratamos el tema del animalista, no tengo ningún problema, o de lo ambientalista, que son cosas totalmente diferentes, pero el tema de la cultura, te voy a decir algunos datos. O sea, la primer plaza de toros que hubo en Mazatlán, que aquí llegaron a ver hasta 2 plazas al mismo tiempo, fue en el Mercado Pino Suárez. Imagínate la historia que tiene los toros aquí en Mazatlán. Aquí vinieron las grandes figuras. Te repito, inclusive ahorita, que Mazatlán no solo es el puerto, lo que dicen el puerto, sino Mazatlán también es las rancherías, todo eso, la gente de los ranchos, la manera de ver esos caballos que trae, por ejemplo, Pablo Hermoso, esas figuras del toreo, era venir a las corridas. Poca gente sabe que uno de los lugares donde se podía ver a las reinas antiguamente, como era el carnaval, era en la corrida de toros. Las reinas del carnaval siempre iban a las corridas de toros y muchas personas, vuelvo a las rancherías,
iban y ahí conocían a la reina del carnaval. Por eso es tan arraigado el carnaval a las corridas de toros. Otro ejemplo que te pongo aquí, tuvimos un gran matador de toros, José Ramón Tirado, que fue el primer esposo de Lola Beltrán. O sea, hay grandes historias atrás de la tauromaquia. Desgraciadamente, y como muchas cosas, no solo aquí, sino en todo nuestro país, esta nueva onda hace que pierdas la cultura. Y la cultura es simplemente tus tradiciones, lo que se van pasando de generación en generación y se va perdiendo. Y es muy triste eso. Ahorita nos metemos con un poquito más a fondo precisamente de ese tema del mundo, pues hoy de cómo se expresa o qué hay alrededor del arte de los toros taurinos. Ahorita nos metemos a eso. Más o menos entonces dices 13 en adelante, ya siendo adolescente, estás haciendo fútbol, estás entrando a los horcados y bueno, y en ese mismo entorno sigues estudiando. ¿Y qué decidiste estudiar como carrera? Yo soy licenciado en comercio internacional, sí me gradué, sí todo, tengo mi título. La verdad es de que pues prácticamente fue ahora sí que era el requisito de los papás. Lo estudié por estudiarlo. La verdad es de que yo en esa etapa traía otras cosas en la cabeza, los toros sobre todo, era un apasionado en ese tiempo de los toros. ¿Cómo se llama? Sí estudié mi carrera ahí en la UAS, muy orgulloso de ser de la UAS. Una bonita etapa también, pero la verdad es de que yo ya estaba muy enfrascado y muy enfocado en la cuestión taurina, pero muy, de verdad, muy enfocado. Y la verdad, pues contentos también. Y esa carrera, de alguna forma, quiero entender, no la ejerciste o lo aprendido, pues te sirve de algo actualmente. Pues mira, me sirvió de formación y obviamente los valores que te da y las herramientas que te da una carrera universitaria y sabes que también yo aprendí con el tiempo, en ese momento no lo entiendes, pero con el tiempo lo aprendí, la madurez que te da estudiar, seguir ya cuando estás más grande con una responsabilidad, etcétera. Creo que son las principales armas o las principales cosas que me dejó la carrera universitaria. Nunca la he ejercido, la verdad, como tal, pero sí no puedo negar que me dio muchas herramientas que sigo aplicando en mi vida. Y en ese inter, pues ya estando con los forcados de alguna forma, o era eso con lo cual tú tenías pues tus ingresos para no depender a lo mejor de tus papás, o cómo funcionaba No, toda pues esa mira, la parte. verdad es de que hasta lo que terminé mi carrera, mis papás siempre me ayudaron. Yo sí me iba a trabajar, en etapas de mi vida me fui a trabajar a Estados Unidos, donde ya vivía mi hermano mayor. Yo me iba a los veranos, juntaba dinero y me regresaba, no como mojado como tal, pero sí me tocó trabajar con el seguro de mi hermano, o me tocó trabajar con un seguro ahí chuecón. Digo, era el verano nada más, pero todos los veranos yo me iba a trabajar a Estados Unidos. Me fui alrededor de, pues todo lo que duró mi carrera, 4 veranos. Y de ahí junté la primera vez para dos cosas. La primera fue que yo nunca tuve la ilusión de un carro primero. Tuve una ilusión de una moto. Entonces yo siempre veía una moto, digo, ya no existe, pero vamos a aventarnos y la gente de mi edad va a darle hasta nostalgia a lo que voy a decir. En el Frogs, cuando era el Frogs, se hacían unas colotas para entrar. Eran otros tiempos, entonces se hacían unas colotas y siempre yo vi una moto roja ahí, preciosa, una CBR. Yo siempre dije, yo me voy a comprar una moto así. Cosa curiosa, me voy a trabajar y la primera o segunda vez que fui a trabajar, regreso y ya traía para esa moto. Y llámale karma, llámale de destino, no lo sé cómo lo quieras llamar, pero esa moto la compré. Era del Roberto, que le mando un saludo, el tigre, que él trabajaba, era de los gerentes del Frogs. Entonces voy y le pregunto, oye, tu moto, la ando vendiendo. Le digo, es que yo me quiero comprar una. Pues te la vendo. Y se la compré. Porque siempre estuve enamorado de esa moto. Entonces compro la moto. Estuvo bien chistoso y te platico esta anécdota. Compré la moto y no sabía manejar moto. Ni Entonces, licencia ni nada. nada. No saben. Es más, no le alcanzaba la moto. ¿Para qué más? No alcanzaba la moto. Entonces le hablé a un amigo mío, oye, pues ya compré la moto, ven por ella. Y pues la primera semana, ahí a la vuelta de la cuadra de mi abuelita, dándole vueltas a la moto para aprender a manejar, porque era una moto, una CBR 600 para un chavo de 21 años, ¿sabes? Y esa fue mi primera, pues como anécdota con el trabajo complejo.
Y a mí te digo, cada que me iba, pues me daba para estar a todo dar en el año. Y la segunda meta que me puse, que fue gracias a los toros y que también me cambió la vida, fue ir a Europa, ir a conocer de dónde vienen los forcados, que es Portugal, ir a Portugal. En ese tiempo no había Facebook, no había Instagram, no había nada, te estoy hablando del prácticamente 2000. Las redes sociales eran muy limitadas y yo solo conocía de Portugal que había un lugar que se llamaba Vilafranca de Xira, que tenía un grupo de forcados muy bueno, que había un gitano ahí y era todo, y que la capital era Lisboa. Y yo y un amigo mío, que es ahora mi compadre, pues nos fuimos a la aventura 3 meses. Y la verdad es que son de los viajes o de las etapas que te cambian la vida en muchos aspectos. Y obviamente realicé un sueño de ir a Portugal y torear en Portugal. Y cosa curiosa te digo, yo creo que en mi vida he sido muy bendecido en muchas ocasiones. Ese año, por azares del destino, ese grupo fue el mejor de Europa y el mejor de Portugal. Entonces, imagínate para un mexicano y para nosotros haber podido tener esa posibilidad de torear con un grupo así, que no fue nada fácil, te cuento así rapidísimo. Cuando llegamos y les explicamos que queríamos, nos veían así como bichos raros, la verdad. O sea, llegamos con un montón de maletas y todo al modo mexican, que no sabíamos nada. Pues nos veían así los chavos y bueno. Y el cabo, que es como el encargado del grupo, hablamos con él y le decimos, pues ahora sí que nuestro sueño, nos dice, oye, pues está padre, pero pues aquí no creo porque yo tengo 30 niños que quieren, ahora sí que son como las fuerzas básicas para que me entiendas, 30 niños y aparte tengo el grupo de amadores, los que están, que son otros 25. Entonces no creo que en un verano ustedes puedan hacerse un lugar, es imposible. Aparte este grupo es muy bueno, etcétera, etcétera. Y mira, el estar ahí, el todo nos alcanzó y toreamos 5 o 6 corridas y deja tú lo que toreamos, lo que aprendimos y la amistad que hicimos al grado de que ese grupo vino a Mazatlán 2 veces. Entonces hay una amistad muy grande, vivimos cosas muy para la vida, ahora sí que para la vida y siguen viniendo muchos portugueses aquí a Mazatlán gracias a esos intercambios. Y aprovechando, lo quería dejar para más tarde, pero que quería aprovechar ahorita que ya que mencionas pues todo el recorrido que también diste y conociste pues de dónde viene toda esta parte de ser forcados. Eh, de alguna forma resúmenos de qué se trata ser forcado, qué es lo que hace un forcado o el equipo forcados dentro de una corrida de toros o el espectáculo que maneja. Mira, los forcados, a diferencia de lo que mucha gente cree aquí en México, sobre todo, es de origen portugués, por eso te hablaba de Portugal. El, el toreo tiene como dos etapas o dos líneas. El toreo a caballo, que era de los reyes, de los nobles, y el toreo a pie, que era ahora sí de la gente de pueblo. El toreo a caballo se desarrolla más o la cuna del toreo a caballo es Portugal. Y para hacerte así muy breve la historia, los forcados eran los guardianes de los reyes. Las plazas de toros se llaman plazas de toros porque se hacían las corridas en las plazas públicas. Ahí es donde se llevaban a los toros y como te digo, los nobles eran los únicos que podían torearlos a caballo, que tenían ese privilegio de enfrentar un toro a caballo. Entonces los forcados se encargaban de proteger donde estaba el rey, que el toro no se acercara. Entonces, para una historia muy breve, los forcados, si se acercaba el toro, protegían con unos tipos de lanza. Entonces fue cambiando eso y llegó el momento en que los toros se dejan de matar en Portugal de acuerdo a una ley en la plaza que hace el marqués de Marialba porque su hijo muere toreando. Entonces el rey dice, ya no se van a matar los toros en la plaza, se van a matar en el rastro y los forcados empiezan a recoger al toro. Y de ahí se hace una cultura hasta el día de hoy lo que es y en Portugal es la base de la tauromaquia, los forcados y ahora sí que el toreo a caballo. Y prácticamente, ¿qué es? Se ponen en fila, viene el toro y lo dominan a cuerpo limpio. Yo siempre he dicho en muchos foros que he ido de tauromaquia o en pláticas que me han invitado, soy parte de la tauromaquia, pero nunca he matado un toro. Pero yo no quito mi responsabilidad de ser parte de la tauromaquia, que con mucho gusto hablamos de ese tema, ¿no? Tan polémico, que es hoy en día muy polémico, ¿no? Hay un término que pues ahí investigando un poquito, ahorita que venía contigo acerca de los forcados,
que leí mucho y no sé si es una expresión al momento de escribir de aquí o si realmente se utiliza y dice, ponían mucho la palabra pega o Sí, pegó el toro. la pega es la suerte que hace el forcado. Se llama pega de caras, que consiste en que el que va hasta adelante, que es el forcado que le da la cara al toro, quede agarrado del toro y el toro se pare y quede en medio de los cuernos. Para que se haga una pega, tiene que estar el forcado de cara en la cara del toro y ese es el que le da la cara. Por eso se llama pega de caras. Y eso, de alguna forma, pues también metiéndonos al mundo de los toros, pues recibían reconocimientos, ¿no? Sí. Dependiendo de cómo te enfrentaras al toro, quiero entender, y Mira, eso también. es algo muy curioso, pero el grupo de Mazatlán es un referente en los forcados en México. El grupo de Mazatlán tiene un palmarés que hemos ido a torear a Lisboa, que es la capital, ahora sí, del toreo a caballo y la mayor plaza de Portugal. Tenemos un premio, hemos toreado muchas veces en la Plaza México. La verdad es de que el grupo de Mazatlán es un ícono en los forcados, cosa curiosa, y es el único que vive la situación que vive ahorita Sinaloa y Mazatlán. Es el único grupo de forcados que sigue existiendo, pero que está prohibido que en su tierra se haga eso. O sea, si yo toreo, aquí en Sinaloa es prohibido, voy a la cárcel. Entre comillas lo pongo, ¿no? Por un tema de ahí de maltrato animal. Pero nosotros seguimos toreando fuera de Mazatlán, fuera de Sinaloa. Y al final no hay ningún grupo en el mundo de esto que viva esa situación. Siendo un grupo que fue muy ícono, que es muy ícono y que llevó a Mazatlán y a México a los lugares más altos de la tauromaquia. Esa es una ironía. Digo, ya que lo mencionas, obviamente es parte de la plática. Pues actualmente no solamente hablamos ahorita de toros porque es la plática, eso es lo que te has dedicado en la vida, pero el tema de la protección animal existe para todo tipo de animales, ¿no? Todo Sí. tipo de animales con los cuales se ha realizado algún ejercicio o de alguna forma los animales funcionan o están para tener alguna remuneración económica, ¿no? Se hace un espectáculo en el cual se haga y hay posibilidad de que el animal sufra o no la pase bien. Claro, Era muy evidente, pues obviamente parte de los toros era el toro moría, ¿no? claro. Entonces, ¿cómo se vive? Cuál es esa parte y esa diferencia que ahora sí que tenemos que hacer? Que de forma muy particular siento que es muy válido defender la vida Sí. del toro y de los animales, ese maltrato, pero al mismo tiempo hay mucha cultura en lo cual no se le está haciendo daño al toro o al animal. Mira, Platícanos te de voy a eso, ¿no? explicar. En torno de esto, y si voy a tratar de ser lo más claro posible. Obviamente, yo te repito, y fíjate lo que te dije primero, yo no me quito la responsabilidad de ser parte de la tauromaquia. Y la defiendo aparte que la defiendo, ¿no? Primer cosa que te voy a decir. El maltrato animal, etcétera, está muy bien. Lo primero que yo dijera es lo siguiente. Como sociedad y como gobierno tenemos muchísimas cosas antes que eso. Te voy a explicar lo siguiente. Hace 5 años que no hay toros en Mazatlán o en Sinaloa. No somos mejor sociedad. No tenemos menos maltrato animal. Nada más tenemos menos corridas de toros. Y te voy a dar un número muy claro y muy duro. ¿Sale? Échalo. En Mazatlán, bueno, en Sinaloa, en 10 años de corridas de toros, se lidiaron o murieron alrededor de 70 toros. Creo que en Sinaloa, en un año, hay más muertes, por muchísimo, más desaparecidos y más violencia que en 10 años de tauromaquia. No estoy defendiendo ni poniéndola de excusa. Te estoy diciendo que como sociedad tenemos cosas más importantes que si sociedad y gobierno las resolviéramos, porque es muy fácil decir el gobierno, no, también la sociedad. Que sociedad y gobierno las resolviéramos, el saber si la tauromaquia se quita o no, en charla de café lo resolvemos, porque tenemos una madurez, creo yo, y eso lo digo sin problemas, con los datos en la mesa, que son puras llamaradas para distraernos de lo verdaderamente importante. Y te voy a decir por qué.
Porque en la ley de protección animal sigue habiendo gallos y sigue habiendo charreadas y sigue habiendo jaripeos. Solo quitaron la tauromaquia. La ley de protección de animal antes decía, se excluye la tauromaquia, peleas de gallos y charrería. Cosa curiosa, solo quitaron las corridas de toros, dejaron los gallos y dejaron la charrería. No es que esté en contra ni de la charrería ni de los gallos, claro que no. Simplemente estoy en contra de la doble moral. No le quisieron entrar a los gallos porque quítale, lo voy a decir sin problemas, no tengo miedo. Quítale los gallos a Culiacán, pues se acaba la feria, ¿no? Quítale las charreadas a Culiacán, le acabas la feria también. Y estás atentando contra el deporte nacional. Entonces se fueron contra un distractor político. Nada más, eso es lo que representa. No me necesito ni te necesito dar grandes cátedras de por qué sí, por qué no. Pero sí te puedo asegurar que como sociedad tenemos, inclusive en el nivel animal, más cosas importantes que hasta el día de hoy no están resueltas. Con todo este speech que te digo, no somos ni mejor sociedad, ni tenemos menos violencia, ni tratamos mejor a los animales, porque las corridas de toros en Sinaloa se hayan acabado. ¿Y cuál sería pues tu propuesta, no? Partiendo del entendido que, bueno, se habla que esta prohibición viene de un tema de maltrato animal o de cuidado de los animales. ¿Cuál sería tu propuesta? Que al final del día se pueda continuar con este tema, esta cultura taurina, pero al mismo tiempo, pues hacer caso a lo que pues cierta parte de la sociedad también exige, ¿no? Mira, sobre todo creo que las leyes, y esto lo estamos viendo mucho en todos los organismos, no solo en el protección, en todo, se tienen que hacer bien hechas. ¿Qué pasó con los animales de los circos? El 90% murieron. Y eso no lo digo yo, lo dice Arturo Islas, por ejemplo, que le ha echado hasta los mismos que hicieron esas protecciones. Son leyes hechas al vapor para que los gobernantes o las personas que estén en el poder demuestren que están haciendo algo cuando no le entran de verdad a los problemas. Vaya, se están haciendo patos en cosas que son más fáciles de arreglar. Es más fácil quitar los toros en Sinaloa porque nadie lo defiende, etcétera, etcétera, porque no hay esos empresarios atrás para defender, o etcétera, etcétera. Entonces, si me preguntas, para no evadir la pregunta y ahí ir a donde tú dices, conocer del tema, crear cultura de verdad, no nomás así por encima, y de ahí legislar. Por eso te digo que a lo mejor si se hicieran bien las cosas, el tema de la tauromaquia, en una charla de café con esa madurez, con ese conocimiento, lo resuelves. ¿Y ha habido acercamientos para tener esas pláticas profundas para que se entienda cuál es la cultura y cuál es el punto de acuerdo que puede suceder? Obviamente que no, porque pues no les conviene y ojalá, digo, vuelvo a lo mismo, la tauromaquia no es lo más importante. Imagínate cuántos problemas tiene Mazatlán más importantes y pues cuántas voces hay que no se escuchan, cuántas cosas hay que deben de hacer y no las hacen. Y bueno, pues digo, para ahorita cerrar el tema en esta parte, actualmente tú me dices que sales de Mazatlán para hacer todavía algunas Sí, con forcados Mazatlán como tal. sí, sí, con los forcados de Mazatlán. Los forcados de Mazatlán torean en otros lados, menos en su tierra. Y y tenemos un proyecto ahí en conjunto con 4 grupos de México, como una tipo agrupación para hacer más cosas, muchos proyectos. Y bueno, eso es en cuanto a los forcados. Y de ahí, pues obviamente ahora sí que mi ligazón a los toros, a los caballos, pues estamos aquí en esto que también fue parte de un sueño y que ahí lo estamos cumpliendo. Ahorita nos metemos a ese tema porque me gustaría otra vez regresar a aquellos 21 años, 22 años cuando andabas pues yendo a Portugal y cumpliendo esta parte de los sueños que tú tenías con esos primeros sueldos que te ganaste trabajando en el otro lado. Pero también quiero saber cómo era René. Al principio dijiste que sí fuiste reventado, decías que ibas al Frogs y ahí estaba la moto que te terminaste de comprar. ¿Cómo fuiste a esa parte social que te aventaste? Pues mira, la verdad es de que, te digo, los forcados siempre me dieron mucho. ¿Por qué? Porque entré muy chiquito, entonces ellos la mayoría eran mucho más mayores que yo. Me enseñaron muchas cosas y otra cosa que siempre tuve,
o que fue un sueño. Yo ahí en Guadalajara, muy chavito, fui una de las primeras veces que entraba a los bares a los 15 años, que yo creo que muchos entramos a los bares así con los amigos más grandes, pues chavitos. Yo entré era un restaurant bar que se llamaba La Maestranza y estaba decorado muy padre taurinamente, está muy padre. Yo dije, yo quiero tener un lugar así. Y a los 20, saliendo de la carrera, otra de las veces que me voy a trabajar, pongo un bar así, en la Plazuela Machado, se llamó La Tertulia, que ese lugar pues fue ícono en Mazatlán y yo creo que el centro histórico, sin un lugar como ese, es parte, no se puede entender de cómo detonó, porque yo me atrevo a decirte que fuimos de los que detonamos el centro histórico. A mí me decían que cómo iba a poner un bar fuera de la Machado, y yo ahora les decía, yo lo que quiero es que no esté en la Machado, que esté afuera. ¿Y cómo le vas a poner cantina? Bueno, estaba una cuadra, 2 cuadras. Sí, pero para en ese tiempo era muy lejos. Y aparte me decían que cómo le iba a poner cantina. Y ahora si te fijas todo el mundo pone cantina, cantina. Rompimos ese paradigma. Y esa parte de negocio, pues fue un restaurante, bar, a mí me tocó ir allí de Yo creo que también, todo el mundo fue. de fiesta también, pero ¿cómo funciona para ti entrarte a ese punto de los negocios, pues, y de empezar a tener un negocio propio? Pues al final digo, me ha ayudado mucho eso, a veces no tanto, pero soy muy aventado. Yo a veces no mido eso me ha ayudado mucho, a veces me ayuda, te digo, a veces no tanto, pero no dimensiono muchas cosas. Entonces yo me traje un dinerito, sabía que ese año terminaba la universidad y pues ya tenía que trabajar, ¿no? Entonces dije, pues ¿qué me pongo a hacer? Pues algo que me guste, quiero tener un bar, esto, lo otro, y solo, de la nada, empecé, conseguí el lugar, lo renté, lo remodelé y fueron 12 años de esa aventura. Tuve más negocios, siempre en ese rubro de los bares y de los restaurantes. Tuve 4 ahí en el centro histórico. Obviamente La Tertulia fue el ícono, pero los otros teníamos un pub con Oscar. Hicimos varios proyectos y la verdad es de que pues, nos fue súper bien. Otra universidad, haz de cuenta que ese fue mi doctorado en Harvard, porque aprendí mucho, entendí mucho también de cosas que como empresario, ya ahorita me alejé un poquito de ese rubro, pero que como empresario sí me da un poco de frustración. Yo de que quisiera que todo fuera como los toros, que se te vinieran de frente y que la gente tuviera palabra, etcétera, y que las cosas fueran como tienen que ser, pero la verdad es de que pues es una formación, la verdad me sirvió mucho, aprendí mucho y quiero volver a tener, si Dios quiere voy a volver a tener un restaurante, un bar, pero ya quiero que sea mi hobby y no mi manera de vivir, porque eso de que llueva y estés con el Jesús en la boca, de que no tienes para pagarles la semana a los empleados, que llega alcoholes, que te cayó la pandemia, a nosotros nos tocó lo de la influenza, ¿no? Y me cerraron y me abrían y era muy complicado. Entonces me encanta ese mundo, pero no lo haría ya como un sustento. Como un negocio. Como un sustento, vivir, lo haría como un lugar que se mantenga y que me den ganas de ir a trabajarlo, porque me gusta trabajarlos aparte, y ya. Oye, y pues un poquito, me muevo al plano un poquito más personal, ¿estás casado? Yo me casé, me divorcié y ahorita tengo una muy buena relación. ¿Tienes hijos? No tengo hijos, no se dio. ¿Y cómo han sido tus relaciones con esta parte de enfrentar a los toros, ser forcado? ¿Causaba miedo? ¿Alguna vez te dijeron ya deja de hacerlo? Sí, claro. Mira, una cosa que te voy a decir y es muy curiosa y lo digo sin problema. Los forcados es mi hobby, yo no vivo de eso. No ganas de eso, al contrario, le metes. Entonces, pues sí era complejo ha sido complejo para mis parejas. Yo siempre les he dicho, digo, con la que ando ahorita me llevo súper bien. Le digo, no, pues es que si ganara un chorro de lana, hasta el traje me tuvieran listo. ¿Cuándo te vas, mi amor? Pero pues como le pongo, pues no es tan fácil. Y yo entiendo también a mis antiguas parejas, sobre todo, de que, oye, pues este güey se la está jugando cada domingo, no vive de eso y qué seguridad me da. Se necesita una persona muy inteligente que sepa que es parte de mi manera de vivir, de mi manera de ser y mi esencia, ¿no? Parte de tu pasión. De mi esencia, o sea, yo no sería lo mismo si no fuera forcado, ¿no? Es una parte de mi vida que está ahí y que solo Dios
y el toro y yo vamos a decidir cuándo ya no. ¿Me explico? Porque me ha cambiado la vida en muchos aspectos. Yo estuve, rapidísimo te digo, yo estuve a punto de perder la vida, 8 días en terapia intensiva. Me dijeron que nunca iba a volver a torear. Y A raíz de esto a mismo, raíz de los toros, claro, aquí en Mazatlán tengo un injerto de arteria, por eso te digo, tengo otras cosas que me tengo que monitorear. Ya no el corazón, tengo un injerto de arteria. Me dijeron que no iba a volver a torear, que ya se me acababa a los 26 años y tengo 40 y cúbole y sigo toreando. Entonces, pero no fue fácil. Y eso, si te fijas, ha sido un constante en mi vida. A mí siempre que me dicen, no se puede, haz de cuenta que me das una motivación más para hacerlo. y ahorita estamos aquí en Ecuestre, lo podemos ver y vemos bastante ahorita personas, ya, en movimiento, los caballos. ¿Cómo nace o cómo se te ocurre emprender o cómo se juntaron las personas para emprender este movimiento y de qué se Hay trata? dos cosas, te repito, yo siempre estuve en los bares y restaurantes, después de la tertulia tuve otros restaurantes y bares, pero me cae la pandemia. Y esos 2 años de que no abrías negocio, bueno, no en 2 años, pero en lo que se recuperaba y todo, salió este proyecto. Como siempre he estado ligado a los caballos, salió este proyecto de hacer un ecuestre en Mazatlán, que no había algo como tal aquí, como esto que está aquí tratando de hacerlo crecer más. Traer este deporte, porque es un deporte olímpico, traer este deporte a Mazatlán ya lo más, pues ahora sí lo más formal posible, formar los primeros jinetes, porque tenemos el orgullo de decir que hemos formado el primer equipo que ha ido a representar a Mazatlán, ahora sí a Durango, a Culiacán. O sea, ya tenemos un equipo de salto. Y la verdad es de que la última vez que fueron a Durango sacaron un chorro de premios con 2 años. No es nada fácil. Entonces, pues de ahí nació. ¿Y por qué nace? Porque tengo aquí yo varios sobre este caballo que ves aquí. Este caballo es retirado del rejoneo. Mis amigos rejoneadores me han ayudado. Hicimos también un poquito esto de caballos que se retiran del rejoneo, porque el rejoneo pues es alto rendimiento, es como un deportista de alto rendimiento, y este tipo de caballos muy jóvenes se retiran como los futbolistas, es una carrera muy corta, igual el de ellos. Entonces me los traigo para acá muchos, para que aquí prácticamente vivan su retiro enseñando a los niños a montar. Ese es un lado que tenemos, pero tenemos el lado de las equinoterapias, que eso fue otra manera que las personas que nos formaron y que nos han hecho el favor de ayudarnos en este camino de los caballos, que es muy grande, nos enseñaron y nos brindaron dar equinoterapias. Ahorita estamos en un programa que atendemos alrededor de 30 niños con el CRIC. En su mayoría son autistas o con el tema del autismo. Y ese proyecto lo hacemos gratis. Entonces es algo que se hace entre muchos amigos y podemos atender a estos niños de manera Y a gratuita. través de la equinoterapia, ¿qué les ayuda? ¿El caballo qué ayuda No, al hombre, niño? el caballo te ayuda en manera emocional, te ayuda en manera física. Por ejemplo, los niños con autismo es muy difícil que se concentren, es muy difícil que les rompas al apego con los papás, porque normalmente son niños que están muy atendidos, siempre los papás a ellos. Entonces, todo este aspecto, el caballo te lo nivela y te ayuda. Y es impresionante cuando tú ves cómo van evolucionando poco a poco los niños. ¿Y cómo has logrado, digo, pues te acercas ahorita con esta sociedad que tienes con CRI? ¿Sí? Este, te acercan pues más personas, te acercan niños, familias. ¿Y cómo estás haciendo para que esto también se funcione, se dé a conocer y pues de alguna manera también cada vez pues puedas hacer crecer este proyecto? Mira, ¿cómo nace lo del CRIC? Y yo me acerco a Carlos Escobar, que le mando un saludo. Me acerco porque él, o sea, y no lo hablo, digo, si te fijas, yo soy apolítico, no lo hablo por el tema político. Yo al Carlos lo conozco del desmadre, de toda la vida, y por los caballos. Entonces le digo, oye, ¿sabes qué, Carlos? Traigo este proyecto, se iba a hacer con el DIF Mazatlán, no se hizo y todo. Y me dice, yo te ayudo. Vamos a juntar gente, vamos a hacer, y lo hicimos posible. Porque yo ya tengo todos los caballos, tenía toda la estructura, entonces lo único que hicimos es poderlo hacer que llegue a las gentes de bajos recursos, eso sobre todo. En donde entra el CRIC, Carlos hace el vínculo y el CRIC en que nos ayuda, en que nos manda a los niños ya diagnosticados
y ya con el perfil adecuado para que se les dé la equinoterapia. Y nos mandan fisioterapeutas, porque para dar una clase de equinoterapia necesitas 3, 4 personas, más el que le importa, no, el que imparte la equinoterapia. Entonces, pues ahí se hace un grupo, llevamos 7 meses haciéndolo, hemos atendido más de 50 niños, bien hecho, porque cada niño dura 3 meses, no lo hicimos por hacer números, solo lo hicimos cada 3 meses, se cambian los niños, y la verdad es de que ha tenido un muy buen resultado, sobre todo en los niños. Hemos visto un cambio. ¿Y qué estamos haciendo? Buscando ahora sí que se difunda un poco más, que se conozca más y sobre todo que la planta de niños que tenemos, que cada 3 meses cambie, pues retenerlos más que se pueda. A veces no es posible porque es muy costoso, se necesita mucha gente que te ayude, pero ahí vamos y la verdad es de que estamos muy contentos y ya lleva 7 meses. ¿Y aquí cuántas personas colaboran aquí? Pues mira, aquí Directa e colaboran, indirectamente. aquí colaboran realmente 5 personas, pero con el CRIC, te digo, nos manda los fisios que son chavos, que están haciendo su servicio de fisioterapeutas, y ellos nos ayudan. Y si tú sumas a todos esos, pues son más de 20, 25 personas. Y además, digo, ahorita vamos a ir, buscaremos en la medida de lo posible incorporar algunas tomas de lo que se hace aquí en Ecuestre, se llama. Ecuestre Mazatlán. ¿Cómo nos podemos encontrar en Ecuestre redes? Mazatlán en las redes sociales. Así. Pues mira, te digo, yo estoy muy metido, mi hermano está muy metido en el tema de la equitación, yo me hice mucho a la equinoterapia. Estamos buscando que este proyecto es muy grande, trae muchas, ahora sí que muchas vertientes o muchas líneas. Queremos que el ecuestre ya es una realidad, ya lleva 2 años, ya están compitiendo la primera generación, están compitiendo. La equinoterapia, el proyecto ya lo echamos a andar. Ahora, ¿qué queremos? Que las bases se hagan sólidas, crecerlo más. Y por otro lado, pues yo traigo otros proyectos ahí personales. Te digo, algún día quiero volver a abrir mi bar. Traigo muchas cosas y siempre he sido una persona muy inquieta y algo sí, cuando algo me late o lo quiero hacer, me dedico a hacer. Pues ahorita traemos un proyecto aquí que vamos a hacer un fraccionamiento en torno a un ecuestre. Okay. Eso es. Suena muy interesante, pues ahora sí que ya conocen muchísimo más de René Tirado, cómo fue su niñez, lo que le tocó vivir en temas de salud, los deportes, sus hobbies, lo que más le apasiona. Y por supuesto hablamos de una persona emprendedora, una persona mazateca que se ha dedicado precisamente aquí en Mazatlán, que Mazatlán también resalte sí, con sus buenas costumbres. Claro. Y su cultura, ¿no? Y que al final, pues ahorita, dentro del tema, los animales nos ayuden sí, a mejorar. Fíjate, por eso te digo, yo no, sin quitarme mi tema, porque nunca me lo voy a quitar y doy el pecho por eso, pues mira, aquí cuidamos a los caballos súper bien, buscamos ese contacto. Y sabes una cosa que yo me preocupo mucho de enseñarles a los niños, ese línea del animal con el niño sin humanizarlos. Por ejemplo, yo les digo a los niños, mira, no te puedes llevar al caballo porque el caballo le gusta dormir aquí. Si te lo llevas a tu cama, no va a dormir a gusto el caballo, porque el caballo ni siquiera duerme acostado. El caballo duerme parado. Entonces necesita un lugar con aserrín, esto, lo otro. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones, como lo acabas de decir, tienen una línea muy sesgada a humanizar a los animales. Y tenemos que enseñarles que al final, con sus personalidades, que los caballos tienen sus personalidades, no dejan de ser animales. Y no por eso tienen, pues, no sé cómo explicarlo, pero no son humanos. Tienen otras necesidades diferentes a nosotros. Entonces, es un ejemplo que muchas veces los niños chiquitos se quieren llevar al caballo, al maracame a su casa y les explicas que no se lo pueden llevar a su casa. ¿Por qué? Porque el caballo tiene que vivir en un potrero, tiene que asolearse, tiene que comer a sus horas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una manera también de educar a las nuevas generaciones y convivir con los animales, que eso es otra cosa. Muchos niños en este tiempo, sobre todo los de pandemia, es impresionante cómo no conviven con animales o con un lugar abierto. Es impresionante y es impresionante lo que les afecta no tener esa interacción. Sí, y es parte de también lo que
nosotros, nuestra generación, pues también queremos llevarles, ¿no? A las nuevas generaciones, a nuestros hijos, de que, pues sí, mucha tecnología, el mundo está creciendo, la ciudad te toca cada vez menos, o incluso los ranchos son absorbidos dentro de la ciudad y prácticamente el rancho va desapareciendo. Es sorprendente que ves un caballo dentro de la ciudad y pues no, el chiste es acercarnos también y a través a lo mejor, más allá del tema de salud que manejas, Claro. o la educación que se puede brindar aquí a través de estos espacios. Aquí imagínate cómo le explicas a un niño que su único caballo que ha visto en la vida es Spirit. ¿Cómo le explicas que no habla y que no es lo que conoce en la caricatura? ¿Cómo se lo explicas? Me explico. Que no puedes hablar con él, que no hable el caballo. Nos ha tocado. Entonces, que no te lo puedes llevar a tu casa, que no come igual que tú. Entonces, al final, porque la realidad es esa, el caballo es caballo. Sí, pues te agradezco muchísimo, René, que nos hayas invitado aquí a Ecuestre, Un gusto, que hayamos es podido su casa. platicar. Y déjanos tus redes, donde te podemos encontrar. Ecuestre Mazatlán. Y las tuyas personales. René Tirado. Ahí te No podemos tiene encontrar. pierde, sí. Pues muchas gracias, pues ya conocen mucho más acerca de René Tirado. Por ahí estaremos compartiendo también en redes sociales un poquito más de lo que hace aquí a través de Ecuestre. Y pues síganle aquí en el canal, dejen sus comentarios con quién más de aquí de Mazatlán gustarían que estemos platicando. Las mismas preguntas o acercamientos hacia René, pues aquí déjenme en sus comentarios. Y denle like, suscríbanse, ya saben, y nos vemos en un próximo video. Venga.